Capítulo 6. 7 semanas después de la regresión. La secta Verdant Snow no fue excepcionalmente rica en el pasado, aunque fue mucho mejor en los últimos años. Su prosperidad actual podría atribuirse a la tundra. Un alquimista de su nivel podría producir píldoras poderosas, que luego comerciaría con otras sectas y gremios de comerciantes para obtener beneficios y recursos. Por mucho que los cultivadores lo odiaran, no había forma de que un solo cultivador aprendiera todo. La cultivación en sí es un asunto que dura toda la vida. Luego están las artes asociadas. Alquimia. Elaboración. Formaciones. Físico y artes marciales. Cultivo y cultivo de hierbas y plantas espirituales. Gestión de territorios y política. Cada uno de ellos era propiamente una carrera. La mayoría de los cultivadores nunca incursionan en más de uno, aunque esto era un problema menor en los cultivadores del reino superior y sus vidas más largas. En el caso de Tundra, consideraría que su alquimia es el equivalente al 10º reino. La alquimia y la fabricación de píldoras eran su campo, e incluso en sus días de apogeo, solo tenía 1 o 2 pares. Clasificaría sus habilidades curativas en el 8º o 9º reino. En cuanto al resto de las habilidades relacionadas, se clasificó a sí mismo como alguien en el 5º o 6º reino. Para Tundra, dominó la alquimia en su primera vida y se preguntó cuál sería el mejor uso de esta segunda oportunidad. ¿Podría dominar otro arte en los próximos 10.000 años? Ya casi llegamos, maestro de secta. Comentó el discípulo principal John Blacksash. La ciudad de Mistburn debería ser visible desde la ventana izquierda. Tundra asintió. Buen trabajo, discípulo John. Serás recompensado en consecuencia. Sacó una pastilla destinada al 4º reino y se la pasó. El discípulo central se inclinó al recibir la píldora. Eiji Mistburn no lo creyó y sonrió de oreja a oreja al ver su antiguo hogar. Vivió aquí al menos durante años, hasta que se casó. Después de eso, nunca volvió a ver su casa. Cuando se fue, estaba en las primeras etapas del 3er reino, pero esta vez regresó como cultivadora del 4º reino. Como mínimo, su padre estaría orgulloso de ella. Puede que sea solo la primera etapa del 4º reino, pero un 4º reino seguía siendo un 4º reino y la ponía en pie de igualdad con los ancianos del clan Mistburn. Hay líderes de sectas menores, que estaban justo en el 4º reino. Naturalmente, Tundra estaba complácida de que tanto Eiji como Marina estuvieran ahora en el 4º reino. El avance rejuveneció a sus 2 esposas, como si hubieran envejecido entre 5 y 10 años mortales. Tu familia estará encantada de verte. Dijo Tundra con una sonrisa. Eiji volvió a mirar a Tundra y asintió. Eso espero. Hace años que no conozco a mi familia. Espero que estén bien. Ellos estarán. Eiji miró por la ventana. Tundra intentó iniciar una conversación. ¿Alguien a quien debería conocer? Aparte de tu padre, por supuesto. Eiji se movió incómodamente. Tal vez mi hermano. Quizás necesite 1 o 2 consejos. La maestra de secta Tundra miró a su esposa y sonrió. Muy bien, también debería entablar buenas relaciones con el futuro sucesor de tu padre. Su esposa no pareció particularmente complacida con esa respuesta. Tundra no creía que sus habilidades conversacionales fueran tan malas, pero claro, no era bueno para leer las reacciones de la gente. Espero que le guste nuestro regalo. Eiji se movió un poco ante la palabra nuestro regalo. En muchos sentidos, fue su regalo. Él lo hizo. No estaba acostumbrada a que Tundra se refiriera a ambos como una sola unidad. Por parte de Tundra, requirió un esfuerzo consciente por su parte. Celestia le dio un consejo hace unos días. Un marido trata a sus esposas como parte de él. Que somos una unidad unifamiliar y actuamos juntos. Le hizo pensar. Siempre actuó como si estuviera arriba, y como maestro de secta, lo estaba. Pero esa no era manera de tratar a sus esposas. No si quería afectos genuinos. No si esperaba traerlos a lo largo de este viaje. Nos gusta saber que somos importantes para usted. Que estamos en tus pensamientos cuando tomas decisiones. Que somos importantes y que a ti te importa cómo nos sentimos. Tundra suspiró. Fue una mentalidad difícil de cambiar. Incluso ahora, ¿cuál era el nivel adecuado de intimidad entre ellos? Pero la forma antigua no era la correcta, así que decidió intentarlo de todos modos. Y esperó que no fuera un error. Los salones de la casa de la familia Mistburn eran adecuadamente grandiosos, como correspondía al poder gobernante de la ciudad que lleva su nombre. Bienvenidos, maestro de secta y mi yerno.
Bienvenido a Mistborn. El patriarca Earl Mistborn le tomó la mano y esperó en las puertas a que llegara su carro. Las puertas del carro se abrieron y Tundra salió primero. Como era el derecho del maestro de secta. Saludos, suegro. Dijo la Tundra. Ha pasado mucho, mucho tiempo desde que conoció al patriarca. En su vida pasada, la última vez que se vieron fue durante un funeral. Espero que nuestra visita no os haya pillado en mal momento. Earl Mistborn se rió. Oh, los tiempos siempre son difíciles, pero ¿qué puede ser más importante que darle la bienvenida a mi yerno? Tundra sonrió. En verdad, sus edades no eran tan diferentes. Tundra era solo un poco más joven que el patriarca. Ellie salió detrás de él y sonrió. Tundra rara vez veía una sonrisa tan radiante en su esposa y, de alguna manera, deseaba que ella sonriera así más a menudo. Realmente merecía ser la flor de la familia Mistborn. Padre. Ellie. El patriarca inmediatamente mostró una gran y radiante sonrisa, pero luego rápidamente ajustó su sonrisa. Ah. Hija. ¿Cómo has estado? Excelente. La sonrisa de Ellie no cambió, se acercó a él y le dio un abrazo a su padre. Llegaron algunos carros más, estos carros transportaron al resto de sus hijos y nietos, al menos, los del linaje de Ellie. Saluda a tu abuelo y a tu bisabuelo. Sus hijos salieron de la carreta de mala gana. Algunos de ellos no querían estar aquí y eso era normal. Pero una vez que lo hicieron, el resto de los hermanos y las madres de Ellie salieron de los pasillos y el pasillo se volvió muy, muy ruidoso. Inmediatamente hubo un gran banquete para sus nietos. Has viajado muy lejos, pero ven, comamos y divirtámonos. El patriarca Mistborn sonrió y condujo a Tundra al comedor principal. Los dos líderes compartieron una pequeña charla informal, principalmente sobre el viaje, el clima y los niños alborotadores, antes de que Tundra pasara a asuntos más serios. ¿Cómo van las cosas, patriarca? Los dos líderes estaban sentados en su propia mesa, flanqueados por sus esposas. Había suficiente vino en una mesa para cientos, pero los dos simplemente bebieron unas cuantas copas. El patriarca suspiró. La madre de Ellie, Sika, notó de inmediato que la conversación comenzó a girar hacia temas serios de secta, por lo que la madre de Ellie la apartó para su propio momento madre e hija. Antes de que el patriarca respondiera, Tundra le sonrió a Sika. Nunca se dio cuenta de lo observadora que era su suegra. El sentido común de la suegra es bueno como siempre. El patriarca sonrió. Halagas a tu suegra, recordaría elogiarla más tarde. Pero últimamente las cosas están difíciles. El acoso de las dos familias y las sectas que los respaldan es implacable y nosotros aguantamos gracias a su suministro de pastillas. Se han reprimido inteligentemente ahora que estás en Mistborn, no se arriesgarían a una confrontación abierta contigo, así que tenemos un breve respiro, pero mi gente ya habla de trampas planeadas para nuestros convoyes aliados. Tundra sorbió su vino de arroz. ¿Qué les da el coraje para desafiar tu lugar? Los herederos de Dragongate y Silversand están ambos en el Cuarto Reino. Aunque su patriarca ya se ha estancado en la cima del Cuarto Reino, ahora creen que sus herederos me superarán y, con eso, podrán usurpar mi control sobre la ciudad de Mistborn. No ayuda que mi hijo y el hermano mayor de Ellie, Eric, estén atrapados en la primera etapa del Cuarto Reino, de alguna manera incapaces de progresar. Pero saben que te respaldamos y que somos una secta con 3 ancianos del Quinto Reino. ¿Por qué se atreven a hacerlo, incluso con nuestro apoyo? Tundra frunció el ceño. Dragongate está afiliado a la secta Bloodblade, y recientemente escuché que Silversand arregló un matrimonio entre el heredero y la hija del templo Tijerpeak. El maestro del templo de Tijerpeak también está en el Sexto Reino. Con las dos familias respaldadas por sectas de nivel medio, creen que no interferirías. Veo. Tundra ya conocía una versión de esta historia de Jon, pero escucharla del propio patriarca le ayudó a identificar la gravedad de la situación. Pero realmente no fue un gran problema. Con la larga vida y experiencia de Tundra, algunos problemas fueron mucho más fáciles de resolver que otros. Las luchas por el poder entre sectas son fáciles de resolver. Todo lo que necesitan es más poder. Hay algo que creo que ayudaría, pero suegro, ¿podemos hablar en privado? Los dos abandonaron el comedor y a los miembros de la familia felizmente borrachos, y se retiraron a las habitaciones privadas del patriarca. Allí, Tundra sacó de su bolsa espacial una pequeña caja de madera lacada en oscuro, envuelta en una fina tela, y se la presentó a su suegro. El patriarca Earl Mistborn lo recibió con cuidado y vio la píldora de la ascensión espiritual del Cuarto Reino.
Tragó saliva. La mejor píldora de ascensión espiritual de grado emperador, incluso mejor que cualquier cosa que puedas encontrar en el mercado. Esto debe haber costado una fortuna. El patriarca miró la píldora repetidamente, sin poder creerlo. No fue así, porque Tundra lo hizo él mismo. Las implicaciones de avanzar hacia el quinto reino eran obvias y mejorarían su control de su posición. Pero dada la condición del patriarca, es probable que también necesitara limpiar sus meridianos y curar algunas de las viejas heridas de sus muchas batallas. A diferencia de otras píldoras de la ascensión espiritual, Tundra modificó esta píldora para abordar específicamente los problemas que enfrentaba el patriarca. Era excepcionalmente común que los cultivadores desearan las píldoras de los reinos superiores, pero a medida que crecía la experiencia de Tundra, notó que las píldoras que trataban problemas específicos eran generalmente más efectivas que las píldoras de los reinos superiores. Entonces, cuando estaba en el octavo reino, dedicó unos cientos de años a estudiar los problemas específicos que enfrentaban la mayoría de los cultivadores y aprendió a personalizar las píldoras, de modo que cada píldora remediara los problemas subyacentes. Fue muy afortunado que lo hiciera, porque la capacidad de personalizar las píldoras fue increíblemente útil durante la última parte de la guerra de Fuja. Los recursos eran escasos y tuvieron que conformarse con menos. Tundra miró a su suegro. Si no molesta a mi suegro, puede ser prudente intentar avanzar. La eficacia de la píldora disminuye con el tiempo, y yo me quedaré atrás y te protegeré mientras emprendes tu avance. El patriarca lo miró. Intentar un gran avance en este momento era arriesgado, pero si Tundra, un cultivador de reino superior, estuviera presente, probablemente no habría ningún problema. Él asintió. Tendré que molestarte, mi querido yerno. Fue nuestra gran suerte darte la mano de Ellie. Solo es mi deber como secta de apoyo. Tundra sonrió, pero no estaba seguro de si a Ellie le gustaría eso. En las últimas semanas, empezó a sospechar que había un nudo subyacente en su relación. Incluso si Ellie todavía amaba mucho a su familia y quería ayudar a sus padres, el mero acto de entregarla fue una cicatriz en su alma. El hecho de que nunca recibió el amor de Tundra durante décadas solo provocó que esa pequeña cicatriz se pudriera y se pudriera. Su sentido del deber y su deseo de no avergonzar a su propia familia la mantuvieron leal como esposa. El patriarca Mistborn rápidamente convocó a sus mayores. Me abriré paso hacia el quinto reino. El maestro de secta Zorro se ofreció a protegerme mientras emprendía mi avance. Haga los preparativos adecuados. Mientras tanto, Ellie y su madre Sika caminaron silenciosamente y se retiraron a la parte de la mansión de su madre. La madre de Ellie también era una cultivadora del cuarto reino, pero a diferencia de Ellie, llegó allí después de que su marido, el patriarca, gastó una pequeña fortuna en ella. ¿Cómo has estado, madre? Sika acercó a Ellie y la abrazó. Yo soy así. A pesar de esto, siempre extraño a mi hija. Ellie le devolvió el abrazo. Incluso después de tanto tiempo, el vínculo entre madre e hija todavía se mantiene. Yo también te extrañé. Sika tocó el rostro de Ellie y sonrió. Has llegado al cuarto reino. Tu padre estará orgulloso de ti. Si su marido continúa encontrando otras mujeres, simplemente regrese y sea un anciano de la secta. Ellie hizo una pausa y dio un largo suspiro. La reacción de su madre fue instantánea. Estaba visiblemente preocupada y se preguntaba si su hija había sido maltratada. Ellie suspiró. Mi marido ha cambiado. Sika entró en pánico, inicialmente sospechando abuso. Inmediatamente comenzó a revisar el cuerpo de Ellie. ¿Qué pasó? ¿Abusó de ti? ¿Cómo te maltrató? Ahora que has regresado, ¿no te dejaremos ir? No. Así no. De repente intenta ser afectuoso y siento que está intentando conquistarme. Es incómodo. Oh. La reacción de su madre fue una mezcla de alivio y conmoción. Ellie miró a su madre y su madre tuvo que pensar por un momento. Ciertamente había cosas peores de que preocuparse. Bueno, ya era hora de que se diera cuenta de que eres una buena esposa. Mi hija es una mujer atractiva y sigue siendo una mujer atractiva. Al menos tu marido no es ciego a la belleza que tiene delante. Sika respondió después de ese momento de silencio. Los elogios de su madre hicieron que Ellie se sonrojara de vergüenza. Mamá. Sika sonrió, está bien, ¿qué hizo? ¿Sabes por qué cambió? Dice que tuvo un largo sueño. Fue malo y se arrepiente de lo que hizo. Madre, ¿qué harías? ¿Los hombres cambian tan repentinamente? Ellie miró a su madre.
Ella quiso hacer esta pregunta por un tiempo, pero no quiso hacérsela a sus compañeras coesposas. Su madre no supo qué responder. Le tomó un tiempo regurgitar el entendimiento común. Por lo general, la gente no cambia. En realidad, ella suspiró, como si afirmara una pregunta en su corazón. Yo también pensé lo mismo. Pero su madre luego se preguntó si era una buena idea ofender al maestro de secta y cambió de opinión. En realidad, no lo sé. Sika continuó. Quizás los cultivadores de reinos superiores templaron sus mentes y por eso pueden cambiar tan fácilmente. Quizás puedan cambiar. Madre, no estás ayudando. ¿Del lado de quién estás? Sé que sé. Pero mi querida Ellie, si él quiere amarte, quiere tocarte y tener más hijos, déjalo. Dijo Sika. Si tu padre quiere más hijos, si puedo, lo haré. Ellie se sonrojó al imaginar a sus padres teniendo más bebés. No. Realmente no quiero más hijos. Ya tengo suficiente. La relación de Sika con su marido es fuerte. Tuvieron la fortuna de ser emparejados desde jóvenes, y una fortuna aún mayor de gustarse el uno al otro. Entonces no vieron el problema. Más bebés y cariño era normal. Pero eso no fue lo mismo en el caso de Ellie. Ellie respetaba el poder de Tundra. Ellie aceptó que ella es su esposa y que hay deberes que tenía que cumplir, como se esperaba en su sociedad. Pero los afectos de Tundra no eran algo para lo que ella estuviera mentalmente preparada. No después de haber sido tratada así durante tanto tiempo. Mi querida hija. Sika la abrazó. Tus hermanos deseaban tener tu fortuna. Eres la esposa de un maestro de secta, donde quiera que vayas, hay personas que te admirarán y cuidarán. Aprecia tu fortuna y sé agradecido. Ellie frunció el ceño. El problema era su trabajo, donde actuaba como esposa, ahora tiene que ser una esposa de verdad. Sika sonrió y abrazó a su hija. No tienes ningún problema en pretender ser afectuosa con tu marido. ¿Por qué lo estás pensando demasiado? Simplemente continúa con lo que has estado haciendo antes, querida. En algún momento, incluso el acto será la verdad. Sika respondió. El problema no es lo que haces, es lo que piensas y lo que hay en tu corazón, ¿no? Su hija suspiró y se dio cuenta de que su madre tenía razón. Sí. Eso es prácticamente todo. No lo pienses demasiado. Sigue actuando, sé una buena esposa. En algún momento, tal vez te des cuenta de que es real. Madre. Sush. Ya estás casada con el hombre en cuerpo y a los ojos de la sociedad. Sigan así y tal vez sus corazones también se unan. Muchos matrimonios son así. Crece con el tiempo. 5 días y 5 noches, Tundra se sentó en guardia, afuera de la habitación del patriarca, y cuando salió, estaba en el quinto reino. El patriarca sonrió, contento de haber logrado abrirse paso. Inmediatamente saludó al maestro de secta que esperaba afuera. Gracias por tu protección, mi yerno. Felicitaciones, suegro. Un avance exitoso. Tundra le devolvió la sonrisa. Se llamó a los sirvientes, se dieron algunas órdenes e inmediatamente hubo una gran fiesta. La noticia del avance del patriarca al quinto reino pronto se difundiría. Entonces, Tundra se reunió con ella y una vez más después de hacer guardia durante 5 días y 5 noches, en la segunda fiesta para celebrar el avance del patriarca al quinto reino. El padre se abrió paso. Dijo ella y, como si hubiera otras cosas que quisiera decir mientras los dos iban al banquete. Tundra no durmió en la habitación de invitados durante los últimos 5 días, por lo que ella durmió sola. Sí, lo hizo. Tundra asintió, esperando continuar y dejar escapar las palabras no dichas en su corazón. Al final, los dos se quedaron allí de pie, incómodos, dijo Ellie. Gracias. Tundra se acercó un poco más a su esposa y se estiró para sujetarle la cintura. Estoy feliz de poder ayudar. Ellie se retorció pero se dio cuenta de que su madre tenía razón. Debería seguir fingiendo. Antes no tenía problemas para fingir ser cariñosa. Ella no se alejó y permitió que su marido la abrazara. Su madre se acercó y bromeó felizmente con ellos. Bueno, mírenlos a ustedes dos. Como deberían ser marido y mujer. Ellie miró a su madre. Su madre sonrió. El banquete terminó y, después de muchos tragos, ella y Tundra regresaron a su habitación de invitados. Su habitación de huéspedes era prácticamente la más grande de toda la mansión, solo superada por las habitaciones del propio maestro de secta, e igual en tamaño a las habitaciones del joven maestro. ¿Cómo se siente estar de vuelta en casa después de tanto tiempo?
Preguntó Tundra, tratando de entablar conversación. Los últimos 5 días los pasó hablando y poniéndose al día con su familia. Ellie tenía 2 hermanos mayores, Eric y Arlson, y una hermana menor, Elsana. También había muchos tíos y parientes que intentaban ganarse el favor. Después de todo, ella ahora estaba en el cuarto reino y era la esposa de un poderoso maestro de secta. Sus esfuerzos durante los últimos 100 años, mientras enviaba recursos y píldoras a casa, ayudaron enormemente al clan Mistburn. Naturalmente, muchos miembros de la familia querían ver si podían obtener algunas píldoras adicionales o un tratamiento especial. Miró a su marido y se esforzó por pensar por dónde empezar. ¿El chisme? ¿La familia extendida que está tratando de adularla y pedirle beneficios especiales? ¿Su familia? Algunas partes están bien, otras bien. Me encantó volver a ver a mi familia inmediata, pero al resto de mi familia extendida, mucho menos. Incluso cuando crecieron, no eran iguales. Ella era parte de la familia principal y por eso su trato entre sus primos fue el mejor. Veo. Me gustaría decir que lo entiendo, pero creo que no lo entiendo. Mis padres fallecieron cuando yo era demasiado joven y fui criado por mi maestro, quien dijo que mis incomparables raíces espirituales de metal serían valiosas. Incluso me topé con la cultivación por accidente, y mi maestro aclaró mis métodos antes de que fuera demasiado lejos, por supuesto. Tundra respondió y recordó todas las familias con las que luchó y contra las que luchó a lo largo de los años. El drama familiar era normal. Conflictos familiares, más aún. Era una pena, pero intentaría no volver a cometer el mismo error. Tundra rara vez hablaba de su pasado. Ella no sabía por qué sentía lástima por él. Oh. Lo lamento. Tundra se limitó a sonreír. ¿Por qué? No hiciste nada mal. Mi pasado es el que es y lo único que puedo hacer es cambiar lo que les sucede a los que vienen después. No. Quiero decir, debe ser difícil crecer sin conocer a tu familia. Tundra parecía distante entonces, mientras recordaba su propio pasado. No precisamente. El maestro era mi padre. Lo escuché y traté de vivir mi vida como él quería. Ellie conoció al viejo maestro de secta una vez. Él debe haber influido mucho en ti. Tundra sonrió. Incluso ahora recordaba a su maestro de secta. Fueron sus consejos los que me llevaron a formar una familia. Afirmó que me enriquecería y llenaría las partes que faltaban en mi propia vida. Dijo que incluso me haría un mejor cultivador. Su esposa, Ellie, se sintió sorprendida por esa última frase. ¿Qué tiene que ver tener una familia con la cultivación? Tundra se rió entre dientes. Esa fue mi respuesta exacta cuando sugirió la idea por primera vez. Ellie compartió su diversión. En realidad, ¿qué piensas al respecto ahora? Tundra miró a Ellie a los ojos y, momentáneamente, ambas quedaron congeladas en el tiempo y el espacio. No sé. Tundra pensó mucho en ello, especialmente en sus años crepusculares. ¿Para qué alcanzar la inmortalidad, si no es con un propósito? Pero ¿cómo puede un inmortal tener un propósito que valga la pena? Incluso los inmortales necesitaban conexiones con reinos más amplios. Amantes. Familia. Amigos. Ellie volvió a reírse. Es raro tener algo que no sabes. ¿Pero sospechas que tiene algo en mente? Tal vez. Tundra se acercó a su esposa. Creo que, como mínimo, los años serían más fáciles de soportar si tuviéramos a alguien a quien retener. Capítulo 7. Cuñado, si no es mucha molestia, me gustaría comprobar tus meridianos y tus raíces espirituales. Tundra, Eric y el patriarca estaban todos en una sala médica privada, escondidos en lo profundo de la izquierda de Mistburn. Todos los sirvientes fueron expulsados. Eric se inclinó cortésmente ante su cuñado. ¿Cómo puede ser una molestia? Es un honor para mí que el maestro de secta de la nieve verde examine mi cultivo. Está bien. Entonces empezaré. Dijo Tundra, mientras sus dedos comenzaban a tocar el cuerpo expuesto del hombre. Sus energías, precisas y tan pequeñas como pueden ser, entraron en el cuerpo de Eric y comenzaron a examinar los meridianos. Los meridianos son cosas semifísicas. Si un cultivador es cortado, no está allí. Pero si se mira con energía espiritual, su presencia es inconfundible. Los meridianos eran los equivalentes espirituales de las articulaciones y los músculos. Permitieron el movimiento de energía, desde el espíritu al cuerpo y luego al mundo exterior. Los meridianos son el mecanismo de entrada y salida del cuerpo de un cultivador.
Casi cada ataque, cada momento, cada arma está habilitada por meridianos. Por lo tanto, alguien con buenos meridianos podría usar las artes de cultivador de manera más efectiva que alguien con menos meridianos. En los reinos inferiores, un cultivador trabaja con los meridianos con los que nacen sus almas, mejorándolos a medida que avanza. En los reinos superiores, no es raro que los cultivadores vayan un paso más allá y reforjen sus meridianos desde cero utilizando materiales de mayor calidad, generalmente recolectados de bestias espirituales. Aún más, no es inusual que algunos maestros creen meridianos únicos para propósitos específicos, de la misma manera que un herrero construiría herramientas personalizadas. Cuando las energías de Tundra entraron en el cuerpo de Eric, notó cómo los meridianos se concentraban en los brazos y las piernas. Era algo que había visto a menudo en cultivadores centrados en la batalla, un efecto secundario común de un cultivador que pasaba mucho tiempo practicando artes de combate que ejercieron constantemente estos meridianos. A veces, debido a un esfuerzo excesivo, los propios meridianos experimentan un síntoma llamado craqueo, en el que elementos extraños se acumulan en los espacios del meridiano y, gradualmente, perjudican su funcionamiento. También es probable que Eric se haya saltado parte de su meditación habitual y purificación de meridianos, que era necesaria para equilibrar la carga de meridianos. Cuando un conjunto de meridianos se utiliza en exceso sobre los demás, es un efecto secundario común que el desequilibrio de las salidas también afecte el equilibrio de las raíces espirituales. Cuñado. Dijo Tundra, y se inclinó más cerca. Te has estado saltando la meditación. Eric se quedó helado y se sonrojó. Ah, sí. ¿Es tan malo? El patriarca Mistborn, naturalmente, lo escuchó. ¿Qué? Eric. Yo estaba concentrado en tratar de ser un mejor luchador. Dijo inmediatamente el patriarca. Te recordé que no descuidaras la meditación. Pero siempre he sido un luchador más débil que los otros herederos. No quiero retroceder. Tundra sonrió. Adivinó el problema cuando Tundra vio sus palmas ligeramente rojizas y sus flujos de energía inusuales. Está bien, es un problema común y no irreparable. Tus meridianos no están en equilibrio y eso ejerce presión sobre los caminos de energía de todo tu cuerpo. También debilita los meridianos centrales, lo que tiene un ligero efecto en las raíces espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que tus sanadores observaron tus meridianos? Eric se sonrojó. Hace 30 años. El patriarca Mistborn parecía avergonzado. Este era un problema común que incluso los sanadores de menor rango deberían identificar fácilmente. Esperar. El tío San es un buen sanador. No se lo habría perdido. No me gusta el tío San. Normalmente le pido a su aprendiz, Marla, que lo compruebe. Ella es una aprendiz. Eres el heredero de la secta. El patriarca Mistborn frunció el ceño. El tío San puede tener una personalidad difícil, pero no cuestiono su habilidad. Eric suspiró y finalmente pareció triste. Lo lamento. El patriarca Mistborn miró a Tundra y sonrió. No es tan malo, patriarca. Es simplemente un sesgo que necesita ser corregido. Recomiendo una semana completa de meditación, pero primero esto. Sacó una pastilla. La alquimia y el cultivo eran su elemento, y prefería mucho esto a navegar por los complejos asuntos de las relaciones. Este es el elixir de equilibrio del meridiano Snowwolf. Debería corregir el sesgo mucho más rápido. Tómalo y te ayudaré a manipular sus energías. Eric lo tomó inmediatamente sin dudarlo un momento y sintió como sus meridianos se derretían. No fue así, pero se sintió así. Las energías de Tundra entraron rápidamente en su cuerpo y tocaron sus meridianos. El elixir suavizó los bloqueos de los meridianos y ahora necesitaba expulsarlos. Poco a poco, al estilo de un sanador rutinario, sus energías sacaron las impurezas obstruidas que surgían del desequilibrio y el uso excesivo. El joven maestro vomitó las impurezas acumuladas en un cuenco de bronce unas horas más tarde. Allá. Deberías sentirte mejor. Aquí también tienes otra pastilla que te ayudará después de una semana de meditación. Ordenó Tundra, miró la pastilla y se dio cuenta de que probablemente no era una buena idea dársela. En cambio, le entregó la pastilla al patriarca. Suegro, asegúrese de que siga su meditación y solo dele la pastilla después. La píldora debería aumentar temporalmente su cultivo durante un mes. El patriarca Mistborn asintió. Tundra se sentía bien. Este era su elemento. La fabricación de píldoras y la curación relacionada era en gran medida su campo de especialización.
debería mejorar en un mes. Dijo Tundra mientras él y el patriarca Mistborn se retiraban a un salón de té privado. Los vómitos dejaron a Eric un poco somnoliento y tomó una siesta. Ese chico. Se lo dije muchas veces y, a veces, simplemente no me escucha. El patriarca Mistborn suspiró. Es así con los niños, ¿no? Tundra asintió y se sentó en el salón de té. Era diferente, y este salón de té daba a un bonito y pequeño estanque lleno de gordos peces koi. Tundra no contó particularmente cuántos rincones tranquilos para tomar el té tenían, pero todavía le divertía bastante la cantidad de rincones para el té y pequeños cobertizos que tenían alrededor de su complejo. Pero no te preocupes, debería experimentar alguna mejora en su cultivo. Si no lo hace, envíalo a la secta Nieve Verde. Le echaré un vistazo de nuevo. El patriarca asintió, su cultivo del Quinto Reino estaba casi asentado. Has hecho mucho por nosotros, yerno. Los sirvientes sirvieron rápidamente té. El patriarca Mistborn estaba radiante y Tundra podía sentir que estaba orgulloso. Me interesa apoyar a mi familia extendida. Espero que esto te dé tiempo con las otras dos familias. ¿Comprarme tiempo? El patriarca Mistborn respondió. Conmigo en el Quinto Reino, deberían detenerse y aprender la lección. Tundra sonrió. En su opinión, el Cuarto y Quinto Reino no eran una brecha insuperable. El Quinto Reino está un paso por encima, pero las otras sectas intentarán presionar a los patriarcas para que se pongan al día y alcancen el Quinto Reino. A lo sumo, le da a su familia un tiempo precioso para consolidarse y reconstruir sus recursos. El patriarca asimiló las palabras de Tundra y, por un momento, procesó la realidad de su situación. Tendré en cuenta tus observaciones. Los dos hombres mayores compartieron un momento de silencio, cada uno tomándose su tiempo para tomar un sorbo de té y esperaron a que el otro hablara. El patriarca se preguntó si Tundra haría entonces una observación tangencial sobre el equilibrio de poder en la región, pero si el maestro de secta no iba a hablar de ello, decidió que era de mala educación comenzar. Tundra, por otra parte, pensó en Eric. A pesar de sus errores, parecía serio y con buenas intenciones. Quería mantener a la familia, incluso si eso lo llevara a cometer errores de cultivación. ¿Cómo podría criar a un niño así? Debes estar orgulloso de tener un hijo como Eric. El patriarca Mistborn no esperaba esa conversación del maestro de secta. Rápidamente tomó su té y lo tomó lentamente, mientras intentaba descubrir cuál era el punto de Tundra. Una vez que dejó la taza de té, asintió. Sí. Estoy orgulloso de mi chico. Él tiene el corazón correcto, incluso si no escucha todo el tiempo. Eric, lo hizo bien y trabajó duro para llegar al Cuarto Reino. Tundra suspiró y se preguntó si sería justo compartirlo con él. Ojalá pudiera decir lo mismo de mis hijos. Los ojos del patriarca Earl Mistborn se abrieron como platos. No fue algo en lo que Earl pensó demasiado, pero ahora que se señala, está claro como el día. Ninguno de los hijos de Tundra fue extraordinario. Tundra miró al patriarca. ¿Tiene algún consejo sobre la crianza de los hijos, suegro? ¿Crees que todavía puedo corregir su camino? Earl necesitaba una segunda taza de té después de terminar la primera. Se sirvió otra taza y tomó un sorbo. Esto no era exactamente de lo que pensaba que hablaría Tundra. Esperaba conversaciones sobre tendencias más importantes, sobre política, sobre las alianzas en el este, los crecientes conflictos de la gran secta, las convocatorias imperiales o la guerra contra los cultivadores demoníacos. Me temo que no sé por dónde empezar, Tundra. Mis nietos, sus hijos, parecen comportarse bien. Solo cuando nos visitan. En casa son vagos. Replicó Tundra. Quienes tienen talento son vagos. Con derecho. Flexionan su riqueza y tiran su dinero como si no valiera nada. Encuentran juguetes y los cambian con frecuencia, pero carecen de logros para demostrarlo. Es un comportamiento común, especialmente entre los descendientes de familias de cultivadores. Respondió el patriarca. Incluso Eric lo hace a veces. A veces. Mis hijos parecen pensar que así es como se comportan los cultivadores todo el tiempo. El patriarca Earl Mistborn cerró los ojos. ¿Cómo cambió su comportamiento? Preguntó Tundra. ¿Cómo fue la infancia de Eric? ¿Cómo estuvo el de Ellie? Los dos hombres mayores se miraron. ¿Querías saber sobre su infancia? Sí. Cuéntame cómo los criaste. ¿Cómo fueron castigados? ¿Cómo lograste que supieran qué estaba mal y qué estaba bien? Tundra consideró que no tenía un buen punto de referencia.
Su única figura paterna era su maestro de secta, y su maestro era a la vez estricto y generoso. Después de todo, tenía muchísimo talento y todos sabían que era el joven maestro de la secta Nieve Verde. Pero como era un hijo adoptivo, y no el hijo real del maestro de secta, sintió que necesitaba demostrar su valía y, por eso, trabajó más duro que nunca. Pero sus hijos no trabajaron más duro. En cambio, dirigieron su atención a otra parte. Le frustraba que sus hijos no trabajaran más duro. Había algo que faltaba en sus corazones, un fuego que faltaba. El patriarca Earl Misburn se encogió de hombros. Les diré lo que recuerdo, pero mi esposa lo sabría mejor. Ella pasaba más tiempo con ellos que yo, aunque yo estaba frecuentemente presente para castigarlos cuando era necesario. Tundra asintió. Por favor, hazlo. Cuéntalo desde tu perspectiva. Cuéntame cómo crecieron. ¿Qué tipo de vida tenían? Eric, el primer hijo de Earl Misburn, creció con el privilegio de ser el joven maestro de Earl Misburn. Eric nació cuando Earl Misburn ya era el líder de la familia. En una ciudad como Misburn, fundada por sus antepasados, eran dominantes. Pero Earl Misburn hizo todo lo posible por recordarles a sus hijos el contexto de su lugar en el mundo y de las otras familias que buscaban competir con su influencia. Eran peces un poco más grandes, en un gran lago lleno de tiburones y ballenas. Al crecer, Eric vio cómo su padre tomaba decisiones. Eric estaba allí cuando decidieron casarse con Ellie. Dinero, recursos, poder, prestigio. Esas fueron las 4 cosas por las que lucharon la mayoría de las familias, y Eric Misburn tuvo un asiento de primera fila en el conflicto. Lo vio en cada paso del camino, al tanto de todas las reuniones y consultas. Incluso si no tenía nada que aportar, se le dio un asiento para escuchar. Naturalmente, Eric entendió por qué se tomaban decisiones y cómo encajaba él en ellas. En términos generales, eran una familia pequeña. Una de las 2000 familias más importantes de su región de Greenstream, pero ni mucho menos entre las primeras. La familia Fox, de la cual Tundra es el fundador y el patriarca, ahora se encuentra entre las 1000 primeras. Sin embargo, es bien sabido que a la familia de Tundra le faltaba profundidad. Carecía de historia. Eran el equivalente moderno de una familia de nuevos ricos. Una familia creada por una aberración talentosa. Eso en sí mismo no fue un problema. En realidad, Tundra también sabía que la mayoría de las familias empezaron de esta manera. Pero las consecuencias de ese comienzo significaron que no tenían antepasados que pudieran brindarles guía espiritual. No tenían antiguas reliquias familiares. Entonces, una familia como la de Tundra ganó legitimidad a través del poder. Mientras Tundra escuchaba al conde narrar cómo intentó entrenar a Eric como heredero, inmediatamente vio las lagunas en su propia formación. No involucraba a sus hijos ni a sus esposas en la mayoría de las cosas. Earl Misburn los involucró, aunque no estaban preparados. Tundra esperaba que estuvieran listos, antes de intentar involucrarlos. Naturalmente, nunca lo fueron. Para el patriarca Earl Misburn, fue intuitivo incluirlos. La familia Misburn es su familia y él era el patriarca. No había distinción entre secta y familia. Pero para Tundra, había una distinción entre la secta y la familia. No se atrevió a afirmar que la secta Nieve Verde le pertenecía. No era su secta, él era simplemente su administrador, su líder actual. ¿Cómo podría involucrar a la familia, especialmente a los niños pequeños, en los asuntos de la secta? Si lo hace más fácil, elaborar algunas reglas sobre cómo hacerlo. ¿Cómo lo hicieron los líderes anteriores de la secta Nieve Verdant? Preguntó el patriarca Earl Misburn. Tundra se dio cuenta de que ese era un buen punto. Tenía que haber reglas en alguna parte. Verdant Snow Secta ha existido por mucho más tiempo, con muchos maestros de secta anteriores. Regresaba y miraba los escritos de los líderes de las sectas anteriores, aunque recuerda que pasó por alto partes sobre su propia familia. Quedaron ciertos escritos que no abrió porque estaban relacionados con tales temas. Entonces, Tundra pensó en la cuestión del castigo. ¿Cómo se les castiga? Cultivo aislado. Y un grito de mi parte. A veces los azoto, especialmente si ofendieron a alguien que no deberían. Realmente es una mala imagen de mí, como padre, si mis hijos se portan mal. Tundra sintió esa última frase y el propio patriarca se dio cuenta de que se había equivocado. No quise ofender. No. Es correcto. No pasaba suficiente tiempo con ellos y dejé que mis esposas los disciplinaran.
Curiosamente, Earl Mishburn tenía opiniones firmes sobre esto, como si ese fuera el meollo del problema. Ah. Como cabeza de familia, el castigo debe venir de ti. Demuestra que lo dices en serio. Los castigos de ella y de tus otras esposas no tendrían el mismo significado. Eres el jefe de la casa y debes ser quien sostenga el látigo. Tundra asintió. Veo. No estaba seguro de querer ser padre como Earl Mishburn. Pero fue un buen comienzo. Le gustaría hablar con más padres, especialmente con los patriarcas de familias numerosas, poderosas y exitosas. Pensó en el patriarca Dragón Blanco. Los hijos y descendientes de ese anciano fueron excepcionales, muchos sobrevivieron para librar la batalla final contra Zuja, y muchos más en los reinos superiores, aunque no en el mismo nivel que el patriarca. Es posible que hayan obtenido una gran ventaja con su línea de sangre dracónica, pero los resultados son evidentes. Aprendí mucho de tu sabiduría, patriarca. Los asuntos familiares todavía son algo con lo que estoy lidiando y espero ser un mejor padre. Tundra agradeció al patriarca. Mis palabras no son nada. Tus hijos, bueno, son mis nietos y mis nietos. Yo también les deseo lo mejor. Los dos ancianos compartieron otro momento de tranquilidad, mientras ambos bebían su té. Probablemente era su quinta copa. Se tomaron su tiempo para admirar el pequeño estanque y los peces koi. ¿Te irás pronto? Preguntó Earl, después de lo que parecieron unos minutos. Pronto. Si alguno de sus descendientes desea unirse a la secta Nieve Verde, hágamelo saber. Estoy feliz de traerlos. Antes de que te vayas, debes venir conmigo al tesoro. Por tu ayuda y por la pastilla, insisto en que elijas lo que desees. No sería correcto para mí solo recibir y no dar algo a cambio. Tundra sonrió, las costumbres de dar y recibir siguen extrañamente vivas en una sociedad determinada por el poder. Tu consejo vale la pena. Si se niega a aceptarlo, le pido que acepte un regalo de mi parte, lo acepte como un soborno y trate bien a mi hija. Si lo dices de esa manera, entonces lo haré. Tundra sonrió y asintió. Capítulo 8. Edison. Tundra llamó y Edison fue llamado de mala gana para sentarse en su carro. Ellie estaba sentada al lado de su marido, por lo que Edison tomó asiento frente a ellos. ¿Disfrutaste tu viaje a Mishburn? Los ojos de Edison miraron a su padre y momentáneamente intentó comprender el ángulo de la pregunta. No pudo encontrar ninguno, así que respondió lo que hizo. Padre. Hice. Fue un placer conocer a mis primos después de tanto tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos visitaron. Tundra todavía podía sentir las reservas en su hijo, incluso si su cultivo había avanzado 2 pasos. Miró alrededor del carro y era bastante estrecho y anticuado. Recordó haber probado vehículos más potentes y espaciosos, como algunos de los barcos voladores de la secta. En su primera vida, adquirió el primer barco volador cuando estaban en el 8º reino. Esos barcos voladores eran increíbles y muy espaciosos. Permitieron que las sectas se trasladaran rápidamente de un lugar a otro. Tundra decidió hablar de ellos, en lugar de dejar que continuara el silencio. ¿Te gustan estos carros? Edison no sabía qué decir, pero no parecía que su padre estuviera buscando un acuerdo. No precisamente. Veo. Tundra asintió. Son bastante toscos y anticuados. Estoy interesado en ver algunos barcos voladores, ¿qué opinas? La mención de barcos voladores inmediatamente hizo que los ojos de ella y Edison se llenaran de codicia. ¿Un barco volador, en serio? Probablemente no podamos permitirnos el lujo de comprar uno grande, pero un barco volador de tamaño decente para 50 personas debería ser factible. Necesitaré hacer algunas buenas pastillas, eso debería ser suficiente para cambiar por una. Todos podemos visitar Imperial Auction Markets o Flaming Phoenix Yards para conseguir uno. En este punto, la secta Verdant Snow no tenía enemistad con la secta Flaming Phoenix. No todavía, de todos modos. Si recordaba correctamente, todo comenzó cuando uno de sus últimos hijos, nacido de una esposa que probablemente aún no ha nacido, se enamoró de una mujer de la secta Montaña Helada. Desafortunadamente, uno de los jóvenes maestros de las familias gobernantes del Flaming Phoenix tenía sus ojos puestos en la misma mujer. Entonces, todo se salió de control a partir de ahí. Probablemente traería a sus esposas y a sus hijos. ¿En serio, padre? ¿Cuándo? Edison preguntó con avidez. Cuando termine de hacer pastillas y después de que visitemos a mis otros suegros. Dijo la Tundra.
Será más fácil para nosotros visitarnos más a menudo. Oh. Edison se retorció incómodo ante la mención de los otros suegros. Se refería a la familia Easteart. Ella miró a Tundra, su mente tratando de entender a qué se refería. Ha sido bastante difícil conocer a su marido, no como la vieja Tundra que tenía objetivos bastante predecibles. ¿Algo en tu mente? Tundra miró a ella y se encogió de hombros. No precisamente. Estaba pensando en estos vagones y pensé que deberíamos viajar con mayor comodidad y velocidad. ¿No es realmente caro? Preguntó Ellie. Es. Dijo la Tundra. Los barcos voladores fueron fabricados por los artesanos del mundo. Los artífices y maestros artesanos del Sexto Reino producirían versiones más pequeñas de aeronaves con fines de lucro, y las más grandes fueron fabricadas por maestros artesanales más poderosos. A menudo, colaboraban con los maestros de formación para construir las defensas y establecer las comodidades necesarias. Eran trabajos que llevaban años, aunque conocía a algunos maestros artesanos locos que podían terminar un barco en unas pocas semanas sin ayuda de nadie, a menudo con el uso de asistentes espirituales. Los viajes en el mundo de los cultivadores se produjeron de muchas formas. Las bestias espirituales como monturas, barcos voladores y espadas voladoras se usaban comúnmente, y para las personas que se movían discretamente, las espadas voladoras eran uno de los medios preferidos. Sin embargo, estas espadas voladoras no podían transportar a mucha gente. La Tundra más grande jamás vista transportaba solo a 10 personas. Pero así como los artífices de ese reino eran una rareza, los alquimistas de ese nivel de talento eran igualmente una rareza. Los barcos voladores tampoco eran realmente una necesidad, mientras que las píldoras de alquimia eran prácticamente un componente esencial del viaje de un cultivador. Necesitaré ayuda para reunir algunos materiales. Luego, Ellie planteó una pregunta. ¿El barco volador es para la familia o para la secta? El pensamiento inmediato de Tundra fue: ambos. No estaba seguro de cuántas personas podrían vincularse con los barcos voladores. No en el Sexto Reino. Cuando comenzó a adquirir naves voladoras, pudo comprar algunas, así que realmente no importó. Ellie frunció el ceño. Del lado de la familia, ¿quién podrá usarlo? Edison naturalmente se dio cuenta. Madre, naturalmente deberían ser los miembros mayores de la familia. Tundra se sintió triste por dentro y se preguntó por qué lo mencionó. Pensó que traer una recompensa sería algo que uniría a la familia, pero, claro, debería haberlo sabido mejor. Recompensas como esta serían acumuladas por los miembros de la familia. En una secta, naturalmente se le daba a los ancianos o discípulos más destacados. Pero cuando se trata de familia, es complicado. No podía ignorar a los miembros menores solo porque tenían menos talento. No ayudó que algunos de ellos fueran más mayores. Él suspiró. Lo decidiré más tarde. La expresión facial de Ellie se volvió complicada. Ella entendió. El rostro de Edison inmediatamente frunció el ceño y respondió. ¿Qué hay que decidir, padre? Debería ser familia. Tundra miró a Edison y se dio cuenta de que no podía evitar esta conversación. Su instinto inmediato fue ignorarlo. Así trataba las preguntas estúpidas en el pasado. Ellie le dedicó a su hijo una sonrisa triste, como diciéndole que lo ignorara. Pero Tundra pensó en el consejo del patriarca Mistborn, en cómo crió a Eric. Tenía que involucrarlo en el proceso de pensamiento. Explica en qué pensó. Con el tiempo, Eric adquirió la capacidad de pensar como su padre, aunque en menor grado. Edison, hijo mío. Dijo Tundra, para su propia desgana. No le gustaba exponer cómo pensaba sobre las cosas, pero eso no funcionó en su primera vida. Edison hizo una pausa, repentinamente sorprendido por el cambio de comportamiento de Tundra. Tundra lo miró a los ojos y Edison pensó brevemente que sería castigado. Soy el maestro de secta de la secta Nieve Verde. Mi nombramiento para el puesto se basa en la confianza del anterior maestro de secta, quien consideró que yo era la persona adecuada para liderar la secta. Yo era el más fuerte, es cierto, pero también era, en opinión de mi padre adoptivo, el que podía hacer crecer la secta Nieve Verde. Edison no estaba seguro de hacia dónde iba esto, pero escuchó. Padre rara vez había hablado del pasado. Como maestro de secta, tengo un deber para con la secta. Tratar a los mayores de manera justa. Tratar a los discípulos que se unieron a nosotros de manera justa. Ser un árbitro justo y equitativo sobre cómo se distribuyen los recursos. Proporcionar dirección y orientación.
Elija acciones que sean lo mejor para los intereses de la secta. Al mismo tiempo, como maestro de secta, tengo rienda suelta sobre cómo usar los recursos de la secta, tanto las personas como los tesoros que recolectamos durante muchos, muchos años. En mi primera vida, reinvertí la mayoría de los recursos en la secta, hice a los mayores más fuertes. Fortalecí a los discípulos principales. Luché guerras con muchas otras familias, ciudades y sectas para controlar más recursos. Ellie escuchó atentamente, sorprendida por cómo se abrió Tundra. En mi opinión, estaba cumpliendo con mi deber, como nuestro difunto maestro de secta deseaba que lo hiciera. Ahora, también tengo una familia, al igual que muchos discípulos y ancianos, y de acuerdo con la estructura de la secta, se nos permite reclamar un salario de la secta y, cuando lo consideremos conveniente, tomar algunos de los recursos de la secta como compensación por nuestros servicios. A la secta. Como maestro de secta, siempre tengo en mente que los ancianos y discípulos de la secta no existen para servirnos. No hay razón para que lo hagan, a menos que tengan un sentimiento de lealtad y sientan que han sido tratados justamente. Invertimos en ellos y, a cambio, ellos nos brindan sus servicios. Tundra sintió que la carreta se movía sobre algunos baches. Miró por la ventana durante un rato, contuvo el aliento y volvió a mirar a Edison. En cuanto a mi familia, ¿por qué tienen privilegios? Es por mi posición en la secta. Soy un maestro de secta y me respetan. Por extensión, te respetarán, porque no quieren ofenderme y quieren cultivar buenas relaciones. También creen que mis hijos heredarán algunos de mis talentos y también alcanzarán cierto nivel de poder como yo. Lo mejor para ellos es ganarse el favor de aquellos que podrían ascender a mi puesto. Edison se estremeció ante la última frase. Ahora, como maestro de secta, si uso los recursos de la secta para comprar un barco volador, ¿ese barco volador pertenece a la secta o me pertenece a mí? Tanto Edison como Ellie no respondieron. Hasta cierto punto, pensaron que Tundra continuaría. ¿Qué piensas, Edison? Edison, por una vez, no respondió de inmediato. De hecho, miró a su padre y suspiró. Tundra lo tomó como una pista para desarrollar más sus pensamientos. No es una pregunta fácil. Como maestro de secta, tengo algunos derechos para utilizar los activos de la secta. En algunas sectas, donde el maestro de secta es el fundador, y su contribución a la secta excede con creces los recursos de la secta, es normal que el barco volador pertenezca personalmente al maestro de secta. Si la secta es lo suficientemente grande y próspera, es aún más natural que algunos activos puedan ser retirados de la secta y ser parte de mi propiedad personal. En ese caso, si es de uso exclusivo de la familia, eso es natural. Tundra miró a su hijo. ¿Crees que, para nuestro primer barco volador, debería ser utilizado exclusivamente por la familia? Edison estaba claramente desgarrado y Tundra se sintió aliviada de no ser tan descarado. Su hijo no estaba totalmente perdido. Aún no. Me gustaría que la secta creciera, mi querido Edison. Cuando la secta crece, nuestros recursos crecen. Nuestra capacidad para protegerlo crece. Y si tenemos varios barcos voladores, entonces es normal que uno o dos barcos voladores sean para uso de nuestra familia. Tundra esperaba que el mensaje estuviera clavado en su cabeza. Continuó de todos modos. Los barcos voladores son caros, y si no tienes la fuerza para protegerlos, otros cultivadores te los robarán. Edison sintió eso y miró a Ellie. Es por eso que, durante todo este tiempo, realmente no pensamos en comprarlo. Sin fuerza, la riqueza de la que hacemos alarde puede ser tomada por otros. Tundra se detuvo allí y luego miró a Ellie. Ellie de alguna manera le dio a Tundra una mirada apreciativa, mientras que la cara de Edison parecía roja y miraba por la ventana. Tundra no dijo una palabra y, en cambio, aprovechó la oportunidad para cultivarse con su esposa e hijo. Por una vez, su hijo no pareció protestar mucho. Bienvenido a casa, esposo. Tanto Celestia como Marín estaban allí para recibirlo mientras el carro regresaba a los terrenos de la secta. Los ancianos estaban ocupados, algunos estaban haciendo sus propios recados y como esta no era una visita oficial a la secta, no se esperaba su presencia. Tundra sonrió y decidió acercarse a sus dos esposas. Se preguntó cómo habría actuado el viejo él. Por lo que recordaba, ni siquiera visitaba a su familia. Bueno, yo también extrañé a mis dos damas. Ella gimió. Esposo, nuestros hijos todavía están aquí. Tundra se rió. Bueno, se despiden y pueden descansar, mientras que mis queridas esposas deben venir conmigo a mi habitación.
Marín miró a Tundra con curiosidad. ¿Debemos? Sí. Por supuesto. ¿No vas a venir a sentarte conmigo? Ah, pero, pensé que tendrías asuntos de secta que atender. Lo haré, luego. Mañana. El resto de la semana. ¿Está la secta bajo ataque? No. Entonces no hay nada. Dijo la Tundra. Recordó que en su primera vida, probablemente estaba librando un ataque contra Blackbone City y el templo de Black Ash en esta época. Su maestro de secta estaba en el quinto reino y, por lo tanto, más débil. En retrospectiva, fue un ataque inútil. Los recursos de Blackbone City eran bastante buenos, pero con su experiencia en el décimo reino, nada realmente excepcional. Los ahorros obtenidos al controlar las minas y los bosques de bestias fueron decentes, pero no valieron la pena. No cuando ahora podía fabricar píldoras mucho mejores para afrontar los costos adicionales que tuviera que pagar. No valió la pena atacar el templo de ceniza negra y matar a toda esa gente. Lo único que sentía que estaba justificado era que el templo de ceniza negra no era una secta ortodoxa y se apoyaba más en la secta poco ortodoxa y perversa. Aún así, sus prácticas de cultivo inusuales no eran tan inusuales. No con lo que había visto. Pensándolo bien, si hubiera un recurso específico que quisiera controlar, sería Shumya Mines, que producía las arenas Shumya. Las arenas de Shumya eran una parte esencial de las pastillas contra las lombrices Zuja producidas en masa. Pero la secta que controlaba las minas Shunya, la secta Arenas Doradas, era en realidad un grupo de personas bastante amable y recto, y no creía que fuera correcto hacerles daño. Las tres esposas se reunieron en las habitaciones de Tundra. Los sirvientes se apresuraron y descargaron el resto de las cosas. Se sirvió té y también algunos refrescos. ¿Cómo estuvieron las cosas mientras estuve fuera? Marina sintió. Nada inusual. La secta estaba bastante tranquila. Celestia asintió también. Tundra miró a lo lejos y decidió que necesitaba compartir información. Mientras viajábamos de regreso, estaba pensando que deberíamos adquirir un barco volador para compartirlo con la secta y nuestra familia. La quinta y sexta esposa esperaron a que continuara. Probablemente necesitaré unos meses para hacerlo, ya que tendremos que fabricar píldoras que sean de ese nivel, como precio para intercambiar por los barcos voladores en los mercados. Es mi plan, pero no sucederá tan pronto. Comenzaremos ese proceso después de visitar a la familia de Marín. ¿Nosotros? Preguntó Ellie. Bueno, puedes quedarte si quieres. Pero Marín y mis dos hijas deberían venir. Ha pasado un tiempo desde la última vez que los vi. Marín miró a Ellie y ella intentaría atrapar a la cuarta esposa más tarde. La quinta esposa claramente quería saber qué sucedió en la ciudad natal de Ellie, para poder prepararse para la visita. No le gustaba que la pillaran desprevenida. Marina sintió. ¿Yo haré los arreglos? Tundra pensó por un momento y recordó que se trataba de bestias espirituales acosando las minas. Esperar. Pensé que sería apropiado organizar una cacería. Familia, así como para algunos de los discípulos y ancianos de la secta. Los recursos de la caza podrían usarse para fabricar pastillas y medicinas. Si es una cacería, Marín frunció el ceño. Su familia no llevó a cabo una cacería porque las bestias espirituales que se encuentran en la espina terrestre del dragón generalmente eran cazadores en manada y no tenían los recursos para montar tal ataque, mientras protegían sus hogares. Sin las formaciones de sus ciudades de origen, sería más difícil montar una batalla con probabilidades de éxito. Sin embargo, si los ancianos y el propio maestro de la secta estuvieran presentes, podrían hacerlo. En su nivel de fuerza, las bestias espirituales de la espina terrestre del dragón no deberían ser una gran amenaza, ya que esas criaturas eran criaturas del tercer y cuarto reino. Celestia, ¿te gustaría unirte? Preguntó Tundra. Recuerdo que eres todo un cazador. La sexta esposa no respondió de inmediato, sino que miró a Marín para ver su reacción. Marín se encogió de hombros. No tengo objeciones. Pero el alojamiento. Ambos compartirán una habitación conmigo. Tundra respondió con franqueza. No dejaré que mis esposas duerman en otro lugar. Marín quedó desconcertado. Se lo haré saber a mi padre. Estoy pensando en visitarlo en aproximadamente 1 o 2 meses. Tendré que seleccionar a la gente de la secta que asistirá y hacer los preparativos necesarios. Entonces sugeriré 2 meses después. Mi padre querrá tener tiempo para prepararse adecuadamente, como anfitrión. Marín respondió. Muy bien.
Tundra asintió y luego miró a Eddie. Pregunte a los niños si les gustaría unirse a una cacería de monstruos. Les ofrezco hacerles pastillas en función de su cosecha. Eddie hizo una pausa y se dio cuenta de que esto también podría ser beneficioso para su propia familia. Como cultivadora en el Cuarto Reino, tendría más posibilidades de éxito en la caza de bestias espirituales, al menos para su rama de la familia. Marín, ¿tu habitación de invitados es lo suficientemente grande para nosotros cuatro? El rostro de Marín entró en pánico. No estoy seguro. Tendré que consultar con mi padre. Tundra asintió. Bueno, eso es todo lo que me gustaría decir por hoy. Volvamos a la cultivación. Marín, ella y Celestia salieron de la habitación de Tundra después del cultivo. Ya era de madrugada. Tundra no dormía mucho, como alguien en el Sexto Reino, no lo necesitaba, aunque disfrutaba el acto de dormir. ¿Cómo te fue en casa? Preguntó Marín. Estuvo bien. Ella respondió. Quiero decir, ¿qué hizo en casa? ¿Hizo algo extraño? ¿Algo que te haya pillado por sorpresa? Ella hizo una pausa y se volvió para mirar a Marín. Tuvo muchas sesiones privadas con mi padre, lo ayudó a llegar al Quinto Reino y me dio consejos de hermano. Quiero decir, está bien, pero ¿le gustó decir algo inapropiado o extraño? ¿Hacer alguna pregunta inusual? ¿Qué quería hacer cuando estuvo allí? Marín sintió que la respuesta de ella no respondía a la pregunta. Tundra se movía con determinación la mayor parte del tiempo. Él quería algo y su padre esperaría que ella supiera lo que quería. Ella miró a su coesposa. Honestamente, no lo sé. Mi padre me dijo que me preguntó sobre mi infancia y la infancia de Eric, y que realmente parecía interesado en ello. Marín frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Cómo lo supe? Celestia. ¿Puedes preguntarle qué quiere lograr cuando visite a mi familia? Celestia frunció el ceño, un poco frustrada por haber sido puesta en ese aprieto. Realmente no era la primera vez que intentaban intimidarla para que hiciera preguntas difíciles. Lady Asteart, creo que debería preguntarle personalmente a nuestro marido. No es correcto que pregunte en tu nombre cuando se trata de tu familia. Puede que haya cosas sobre tu familia que él no pueda contarle a nadie más que a ti. Los ojos de Marín se fruncieron, pero no dijo más. Capítulo 9. Jon, Hassen, se verían. Tundra saludó a los tres ancianos de su secta. Estoy agradecido por su cuidado mientras estuve fuera. Los tres fueron leales. Siempre lo habían hecho, y Tundra cómo habría sido si algunos de ellos hubieran sobrevivido para caminar esos últimos años con él. Los tres asintieron a cambio y se sentaron en la habitación. Con el avance del patriarca hacia el Quinto Reino, las otras sectas se moverán con más cuidado. Dijo Jon. Ese es el resultado preferido. Dijo la Tundra. Eso debería darnos tiempo para concentrar algunos de nuestros recursos en el lado de Asteart, y me gustaría organizar una caza espiritual de bestias. Los tres ancianos se miraron. ¿Con las fuerzas de la secta? Sí. Los discípulos que participen y derroten a las bestias espirituales pueden proporcionarme sus cadáveres y cuerpos, y haré pastillas con los materiales cosechados. En teoría, esto debería ayudar a mantener a nuestra familia aliada y también darles a nuestros discípulos la oportunidad de crecer. Hassen no parecía muy contento, pero preguntó. ¿Cuándo será esta cacería? En 2 o 3 meses, nos adaptaremos al momento del patriarca de Asteart. Dijo Tundra, y luego miró a Hassen. Sospechó que tenía algo que decir y rápidamente lo hizo. ¿Cómo van las cosas en la Quesore? El mayor pareció sorprendido y aliviado de que Tundra mencionara el tema. Mal. Las sectas Nube Amarilla y Espada Sangrienta parecen decididas a recuperar el área. Los exploradores y espías de la familia Blacksore detectaron algún movimiento en sus mayores. Si sus mayores se mudaran, sería bastante desafortunado. Dijo la Tundra. Esas dos sectas estaban un nivel por debajo de la secta Nieve Verde. Su maestro de secta estaba solo en el Quinto Reino, y el propio Hassen podía defenderse de ellos. Sin embargo, inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Confió en ese instinto. Era el destino que le decía algo, por lo que Tundra pensó en la Quesore en su vida anterior y se sintió un poco molesto. Arrugó la cabeza y sintió que algunos recuerdos regresaban. Una escena donde Hassen estaba ensangrentado. Las palabras resonaron en su cabeza. Agnia era la discípula favorita de Hassen. Hubo una emboscada. Perdimos a nuestro discípulo principal. Tundra frunció el ceño. ¿Fue a orillas del lago?
Intentó recordar a Agnia desde entonces y se dio cuenta de que tenía que ser así. No hubo otra misión con Agnia después de esta. Ella debe haber muerto en la Kesore en algún momento por esta época. Una secta tenía tantas partes móviles, y con sus muchos recuerdos, necesitaría tiempo para examinar cada una de ellas y detectar qué salió mal. Por ahora, decidió que lo mejor era tener precaución. No había nada de malo en viajar a la Kesore para hacer sentir su presencia. Miró a Hasen. Hasen, voy contigo a la Kesore. Partamos lo antes posible. El repentino cambio de tundra lo hizo preocuparse. ¿Está todo bien, maestro de secta? Creo que la vida de nuestro discípulo está en riesgo. Deberíamos partir esta noche. Jon, Severian, dejaré la secta en vuestras buenas manos. ¿Te vas a la Kesore? Sus esposas se sorprendieron un poco, pero en realidad se sorprendieron aún más de que Tundra viniera de verlos. Tundra habría salido corriendo inmediatamente, pero la única razón por la que no lo hizo fue porque pensó en las palabras de Celestia. El marido y la mujer deben actuar como uno solo. Para ello, necesitaba involucrar a sus esposas en sus decisiones. Según su experiencia, incluso en la cultivación, una cosa es hablar de teoría. Se podían evocar palacios en el cielo solo con palabras, pero otra cosa era practicar lo que dice la teoría. Incluso las escrituras simples pueden ser profundas, si se practican adecuadamente. Lo que sucede muchas veces, en realidad, es falta de dedicación. Tundra miró alrededor de la habitación, mientras sus tres esposas esperaban la explicación. Él hizo. Creo que uno de nuestros discípulos está en riesgo. Existe potencialmente un ataque furtivo, o al menos, una emboscada de nuestras sectas competidoras. Celestia, ¿te gustaría venir? Creo que serías útil. La orilla del lago es un lugar bastante brumoso y boscoso, y tus artes del viento y la madera serían útiles en ese entorno. Celestia esperó y pensó en la pregunta. Tundra no la apresuró. Lo haré. Ella y Marin se miraron. Tundra agradeció haber aumentado su cultivo al cuarto reino. Al menos, podrían proteger a la familia. Les dejaré a ustedes dos la protección de la familia. El Elder Jon y Severian estarán presentes. Esas palabras hicieron que Marin se estremeciera. Miró a Tundra como si viera un fantasma. En su mente, se preguntaba dónde estaba el marido con el que se casó y quién sería ese extraño impostor. Ella simplemente se encogió de hombros. Estaremos bien. Viaje seguro. El regresor pudo sentir la reacción inusual en su quinta esposa, pero no estaba seguro de qué. Se recordó a sí mismo hablar con ella una vez que regresara. El Elder Hasen y Tundra sacaron sus espadas voladoras, cada una lo suficientemente grande para dos. El hecho de que usaran espadas voladoras en lugar de carros sugería que era urgente. Espero que no lleguemos demasiado tarde, dijo Tundra mientras sus espadas voladoras cruzaban los cielos. Celestia se paró detrás de Tundra y la sujetó con fuerza. Viajar con espadas voladoras era similar a conducir una motocicleta a altas velocidades por una carretera sinuosa. Es emocionante, divertido y realmente aterrador. Solo es seguro porque los cultivadores son significativamente más duros que los mortales. Hasen miró a Tundra mientras volaban hacia la Kesore. ¿Algo en tu sueño, Tundra? Sí, dijo la Tundra. No terminó bien. En su corazón, sabía que no sería la primera ni la última vez. Hubo muchísimas tragedias horribles a lo largo de 10.000 años. Muchas muertes. Esperaba que este no fuera el primero del que supiera algo, pero no hizo nada para detenerlo. El Elder Hasen conocía bastante bien a Tundra y habló. Si las cosas no van bien, no es tu culpa, Tundra. Tundra no pensaba de esa manera. Es cierto que no pudo salvar a todos. Es cierto que no pudo ganar todo el tiempo. Sin embargo, sintió las cicatrices. El dolor es real de todos modos, y sentirlo por segunda vez, fue otra cosa. Simplemente tendría que esforzarse más. Baldíos a orillas del lago y a orillas del lago. La Kesore Barrens era una tierra de niebla y bosques, a pesar del nombre. Se llamó así porque hace unos miles de años toda la zona era un lago árido, pero las cosas han cambiado desde entonces. Hoy en día, la Kesore Barrens es famoso por sus bestias espirituales, especialmente los lagartos de corteza seca que de alguna manera se reproducen como conejos en este entorno. La piel parecida a la corteza de los lagartos de corteza seca es un ingrediente importante en los elixires curativos básicos para aquellos que se encuentran por debajo del cuarto reino. Me alegra ver que estás bien, discípula Agnia.
Hasen saludó al discípulo, que estaba meditando en la sucursal de la Kesore. En realidad no era una sucursal adecuada y carecía de todas las formaciones defensivas comunes que se encuentran en una sucursal adecuada. Agnia se arrodilló. Saludos, Elder Hasen, ¿y? Tanto Tundra como Celestia llevaban máscaras, capuchas y mantenían oculto su cultivo. Ambos tenían una reliquia especial destinada a enmascarar su presencia. No era tan efectivo contra enemigos de reinos superiores, pero engañaría a la mayoría de exploradores y espías de niveles inferiores. Hasen sonrió. Nuestra maestra de secta y Lady Celestia Gale. El rostro de Agnia inmediatamente se volvió miedo, con la cabeza en el suelo. Este discípulo saluda al honorable maestro de secta y al honorable compañero. Discípula Agnia, ambos deben actuar como de costumbre y ser el cebo. Hay alguien conspirando contra nosotros acechando en esta ciudad, y lo expulsaremos. ¿Qué? Tundra lo sintió en el momento en que entraron a la Kesore. Había una formación de captura establecida en la ciudad, y era de un enemigo familiar. Incluso reconoció el tipo de formación. Purgatorio del Rayo Divino de Bloodblade. A pesar del nombre, era una formación lo suficientemente fuerte para el Quinto Reino y, en teoría, debería ser suficiente para lidiar con Hasen y Agnia. Caminó hacia el anciano Hasen y Agnia, y revisó su propia bolsa espacial en busca de 3 píldoras de resistencia al elemento rayo. No se trataba de una inmunidad total a los rayos, pero las píldoras deberían debilitar significativamente el daño de la formación. Hay algunas formaciones de trampa en esta ciudad. Si queda atrapado en esto, tome esta pastilla. Debería compensar el daño de la formación. Dijo Tundra, y le entregó uno a Agnia, Hasen y su esposa, Celestia. Celestia, te quedarás conmigo. Mantendremos la distancia y veremos quién está detrás de esto. La formación en sí era bastante fácil de detectar, especialmente con sus niveles de sentidos entrenados. Las formaciones, inherentemente, eran difíciles de ocultar porque implicaban manipular energías naturales para crear un efecto determinado. Es por esta razón que las formaciones suelen ser de naturaleza defensiva. Ocasionalmente, también se utilizan como trampas y señuelos, destinados a guiar o canalizar a sus enemigos hacia donde quieren que estén. En los casos en los que se necesita sutileza, las formaciones debían venir con su propia fuente de poder interna, generalmente suministrada por piedras espirituales, cristales espirituales y núcleos de bestias espirituales. Cada formación es creada por un maestro de formación y es un acto que requiere una planificación seria. Esta formación debe haber existido durante al menos 5 años, porque el aumento en sus niveles de energía fue tan sutil que la mayoría de los cultivadores no lo notarían. La formación está casi en su punto máximo y es probable que Hasen sea el cebo. Querían hacerle mucho daño y asustar a la familia Blacksore. El mensaje que querían enviar era simple. Ni siquiera el anciano de Verdantes no puede protegerte. Muy bien, veamos qué han planeado estas personas. Nosotros dos permaneceremos escondidos y lo usaremos para sacarlo. Lo más probable es que tomen medidas una vez que te hayan atrapado en la formación. Tundra explicó el plan. Agnia miró al mayor, un poco horrorizada. ¿Estamos caminando directamente hacia una formación asesina? El Elder Hasen sonrió. ¿Mejor que entrar allí sin saberlo? La discípula tardó un poco en procesar la pregunta, antes de darse cuenta de que era retórica. Ella se sonrojó cuando se dio cuenta. Está bien. Sigamos adelante. Probablemente atacarán cuando tú y Hasen estén patrullando las calles de la Kesore. Celestia y Tundra encontraron una posada al otro lado de la Kesore. Eligieron el lugar para ocultar su presencia y no despertar las sospechas de quienes querían atacar a Hasen y Agnia. ¿Atacarían de noche? ¿Por qué no atacarían directamente la sucursal? Preguntó Celestia, curiosa. Tundra negó con la cabeza. No lo harían. La sucursal puede ser un edificio desnudo sin apenas defensas, todavía hay algunos equipos y formaciones de detección básicos en su lugar. La formación activaría esos equipos y revelaría su plan. No cuando una formación como esta tarda algunos años en establecerse. La posada era básica y sencilla, y Celestia pensó que la cama parecía un poco apretada. Celestia se sentó en la cama. ¿Qué piensas tú que sucederá? Tundra pensó brevemente, se quitó la bata exterior y se sentó en la cama junto a Celestia. Lo más probable es que causen un incidente en algún lugar cerca de su formación. Un ataque o un desafío a su autoridad. Agnia se apresurará hacia la situación y se retirarán a la formación para la batalla.
Naturalmente, si Hasen queda atrapado, resultará herido. Es probable que utilicen un discípulo más fuerte para burlarse de Agnia y Hasen, tal vez un anciano del quinto reino de la secta Bloodblade. Oh. Estará bien. Sabemos qué formación están usando y con las píldoras elementales adecuadas, no sufrirían ninguna pérdida. Nuestro objetivo es conseguir el maestro de formación de la secta Bloodblade. Hay alguien en el cuarto reino medio o alto que está trabajando en segundo plano. Las formaciones eran una de las formas en que un cultivador podía luchar contra alguien de un reino superior y, por lo tanto, era una de las favoritas de muchas sectas más pequeñas que querían mantener a raya la amenaza de sectas más fuertes. Celestia asintió y se desabrochó el pasador de su cabello, permitiendo que su cabello fluyera libremente. La cama era pequeña, pero como su marido aceptó ese lugar, no iba a quejarse. De todos modos, fue solo por unos días. Tundra esperó y sonrió. Espero que este lugar no te moleste demasiado. Nos mudaremos a un lugar más agradable. No es nada. He vivido en lugares mucho menos agradables. Tundra se estiró y, con mucha naturalidad, le rodeó la cintura con los brazos. Un hombre también desea brindar las comodidades de la vida a sus parejas. En realidad, el viejo tú habrías hecho lo que quisieras. Tundra se rió entre dientes. Verdadero. Creo que te gustó eso. Hice. Celestia sonrió. Ella no se resistió y, en cambio, se dejó caer en sus brazos. Sus miradas se encontraron momentáneamente y luego ella preguntó. ¿Tuvimos hijos, Tundra? No. No lo hicimos. Tundra la miró con nostalgia. Si ella estuviera dispuesta, él no volvería a cometer ese error. ¿Recuerdas por qué? Estaba muy ocupado. Alrededor de esta época, con el ataque a Blackbone City y el Black Ash Temple, el incidente aquí, en la Kesore, y la preparación para las próximas invocaciones imperiales. Luego, después de esto, hubo otra serie de ataques a la secta del Trueno Escarlata. Trueno Escarlata. Celestia frunció el ceño. Esa es una secta bastante poderosa. Hubo un incidente que los debilitó. Dijo Tundra, recordando que hubo una gran explosión en los terrenos de su secta que dejó al maestro de la secta gravemente herido. Ahora que lo pensaba, se preguntaba cuál fue la causa de ese incidente. Dijo Tundra, y tomó nota de enviar un discípulo para investigarlos más tarde. Si recordaba correctamente, el Elder Severian también trabajó en los lazos diplomáticos con una de las ciudades cercanas fuera del alcance de la secta del Trueno Escarlata, la secta Puertos Místicos. Era una secta más débil que naturalmente estaba bajo presión de la secta del Trueno Escarlata, por lo que el ataque al Trueno Escarlata mejoró su poder y reforzó su relación con un posible aliado. El propio Tundra utilizó algunos de los métodos de cultivo y combate de Scarlet Thunder hasta finales del Séptimo Reino. Celestia tocó sus dedos en silencio, con la cabeza sobre su pecho. Su cabello tenía una leve fragancia a lavanda. Todas sus esposas lo hacían, porque el jabón de lavanda era un producto popular en esa parte del mundo. El olor de ese olor le trajo recuerdos de sus esposas, e instintivamente acercó su cintura. Me gustaría tener hijos contigo algún día. Dijo Tundra, mientras pensaba en el tema anterior. Celestia se sonrojó como un tomate. Ella no respondió. Tundra notó el ligero enrojecimiento alrededor de los lóbulos de sus orejas. ¿Te gusta esta versión de mí? Su esposa se retorció, retorciéndose en sus brazos. Ella tartamudeó. No preguntes cosas así. El regresor se rió entre dientes y no soltó a su esposa. Él la acercó más. Los hados fueron bondadosos con él, al bendecirle con tantas esposas. Es una pena que su propio corazón estuviera en otra parte, persiguiendo algo que finalmente parecía sin sentido. ¿Y qué si la secta Verdantes no fuera una gran secta? Miró a su esposa y luego de nuevo a la pequeña ventana de su posada. Inclinó la cabeza más cerca del cabello de su esposa y le dio unos golpecitos suaves en la cabeza con la otra mano. Celestia claramente parecía disfrutar que la trataran de esa manera, porque cerró los ojos y se acurrucó más cerca. Realmente nos sentimos como si estuviéramos casados. Dijo en voz baja, sus palabras se sentían como pequeñas y frágiles bocanadas de humo que desaparecían al tocarlas. Tundra quería conocer los detalles, pero decidió no hacerlo. Se preguntó cuándo se volvió tan cariñoso. ¿Fue durante esos años de soledad, cuando realmente le recordó lo solo que estaba? ¿Los últimos años de lucha? No importa.
Puede que sea un bastardo de corazón frío de 10.700 años, pero como dicen, incluso los guerreros más fuertes pueden ser seducidos por una mujer hermosa. Su corazón se sentía cálido, la presencia de una mujer que le gustaba en sus brazos. Amar y ser amado a cambio. Puede que el resto de su familia aún no estuviera preparado para funcionar como una familia normal, pero al menos con sus esposas, sentía que estaba llegando a alguna parte. Capítulo 10. La secta Nieve Verde, como su nombre lo indica, es una secta originalmente centrada en los métodos de cultivo de madera y agua. Su técnica original, el método de refinamiento de Nieve Verde, era el método base y funcionaba bien con las energías del elemento madera o del elemento agua, pero a lo largo de los siglos, Nieve Verde adquirió diferentes técnicas de cultivo. Se espera que los discípulos de la secta Verdant Snow conozcan los conceptos básicos de los métodos Verdant Snow, aunque algunos ancianos, como Hassen, practicaban un método de cultivo diferente. Las raíces espirituales de Hassen eran del elemento fuego, por lo que practicó una técnica robada por la secta hace unos siglos, llamada método de iluminación solar. Las propias técnicas de cultivo se dividen en grados, aunque las definiciones de estos grados fueron un área de mucho debate. Cada técnica de cultivo es más que una simple técnica. Es una huella en el espíritu y el alma, algo semitangible que existe en el reino espiritual de cada cultivador. Es como una sombra, que crece y se nutre a través del dominio, y a través del dominio, se transforma en instinto. Esta huella afecta muchas cosas, equipos, calderos y, en etapas posteriores, esta sombra o huella del alma podría incluso hacer crecer su propia arma espiritual. Los métodos de cultivación son pensamientos que se hacen realidad en el reino espiritual, y desde la realidad del reino espiritual, influyen en la realidad del mundo físico. La comprensión de un cultivador, por tanto, se traduce en poder. Un cultivador que comparte su comprensión fortalece a quienes lo rodean. Pero el hombre, incluso cuando asciende por los escalones de la inmortalidad, conserva sus orígenes egoístas. La naturaleza egoísta de los cultivadores para acumular poder, para asegurar su seguridad, para proteger a sus descendientes, significa que se quedan más palabras sin decir. El tira y afloja entre la fuerza del conjunto y la fuerza del individuo se encuentra en el corazón de la existencia de una secta. Cada cultivador se apoya en los hombros de quienes lo precedieron y, sin embargo, cada cultivador está igualmente ansioso por alejarse, cortando el camino a los que vienen después. Los mayores se ven obligados a compartir sus conocimientos y, para incentivarlo, se les conceden recursos para que puedan mantener la brecha. Los recursos son la lubricación que facilita las operaciones de una secta. Por esta razón, sectas como la secta Nieve Verde, la Nube Amarilla y la Espada Sangrienta se esfuerzan por controlar más recursos. Los recursos son dinero para los cultivadores, se pueden comercializar, incluso si no se utilizan. La Kesore es solo uno de los miles de campos de batalla. Desde que llegaron, Tundra y Celestia acecharon al Elder Hassen y Agnia. Sabían que pronto llegaría el momento de atacar. El desencadenante ocurrió tal como lo esperaba Tundra, en una mañana ajetreada, durante la hora más ocupada del mercado matutino. Este no fue el primer altercado entre los dos lados de este conflicto. En los últimos días se produjeron dos ataques menores. Durante los dos últimos ataques, no pasó nada más que ruidosas peleas y algunos golpes. Tundra creía que se trataba de una desviación intencionada para adormecer a Agnia y darle una sensación de complacencia. Que esto era más de lo mismo. Entonces la mañana comenzó igual que antes, pero Tundra sintió el cambio de las formaciones. Iba a ser hoy. Un sirviente corrió a la sucursal. Lady Agnia, la joven maestra de la familia Blacksore, está siendo atacada por el joven maestro de la familia Amberblade. Está respaldado por el anciano de la Nube Amarilla. Agnia gimió y tomó su equipo. Tomó la pastilla, por si acaso. ¿De nuevo? Hassen asintió, vamos. Tundra y Celestia estaban cerca, y el propio Tundra, sensible a las energías de la formación. Está empezando, prepárate. Celestia miró a su alrededor y agarró su espada. ¿Dónde? Tundra cerró los ojos y extendió sus sentidos hacia afuera. La formación necesita ser activada y él necesita identificar quién y dónde está esa persona. Mercado. Vamos. Agnia y Hassen supieron que hoy era el día, una vez que sintieron el breve toque de Tundra en su alma, una forma de informarles que iba a suceder. Revisaron su propio equipo y se prepararon mentalmente para la pelea. Caden Costa Negra. Tu familia insultó a la mía, no creas que lo he olvidado.
Gritó el hombre de la familia Amberblade, Kyrus Amberblade. Estaban en una abertura en el centro del mercado matutino de la Quesore y los mortales se escabulleron rápidamente. Había un anciano de la nube amarilla a su lado, una persona de principios del quinto reino. Caden se burló. Oh. ¿El hijo del hombre que fue golpeado negro y azul se atreve a desafiarme? No acabamos de ganarte ayer. Hoy es diferente. Dijo Ciro. Caden supo a qué se refería Kyrus cuando sus ojos se posaron en el mayor. ¿No confías simplemente en el anciano que está a tu lado? Saludos, anciano. El anciano se burló. Este tonto se atreve a ser arrogante delante de sus mayores. No es arrogancia, anciano. Caden respondió. Simplemente confianza. Tundra estaba cerca y frunció el ceño porque Caden era un mocoso tan desagradable. Si recordaba correctamente, su padre no estaba mucho mejor. Ambos eran bastardos arrogantes, pero eran sus aliados. Presentaban una oportunidad, incluso si no eran personas agradables con quienes estar. Esperaba que sus propios hijos mejoraran. Caden estaba en el tercer reino inferior, al igual que Kyrus. En realidad, ambos no eran mucho, en el esquema más amplio de las cosas. Los patriarcas de ambas familias eran el cuarto reino máximo. Ciro se rió. Apostaste al caballo equivocado, Caden. Hoy te daré una paliza. Caden se rió entre dientes, fingiendo valentía. Venir. Muéstrame lo que tienes. En realidad, como tu sirviente ya corrió a pedir ayuda, también podría esperar a que llegue. Kyrus respondió. Para poder darles una paliza a los dos juntos. Caden frunció el ceño. Esa no es manera de hablar con un discípulo de la secta Nieve Verde. En ese momento llegó Agnia. Joven maestro, ¿qué está pasando aquí? Hassen entró junto a él y el mayor de la nube amarilla sonrió, como si le complaciera ver la presencia de Hassen. Oh, pensar que hoy tendríamos al famoso anciano Hassen de la secta Nieve Verde. Realmente debemos haber atrapado un pez gordo. Hassen sabía lo que insinuaba y esperó. Ah, ¿de verdad? De hecho, es una ocasión trascendental para que el anciano de la nube amarilla nos honre con su presencia. Quizás esté aquí para hablar en nombre de la familia Amberblade. En efecto. El anciano de la nube amarilla sonrió. Tundra se preparó, sintió el pinchazo en su piel cuando las energías de la formación comenzaron a moverse. La tierra de la Quesore Barrens era naturalmente rica en energía de madera, y para alguien como Celestia con raíces espirituales del elemento madera, el poder de sus habilidades naturales se amplificaba. Había una razón por la que los cultivadores establecían hogares en lugares con elementos adecuados, porque la naturaleza aumenta su poder y les echa una mano. Un cultivador del elemento fuego que lucha en un volcán podría ser muchas veces más poderoso que un elemento fuego en un ambiente normal. La riqueza de la energía natural hace que cada ataque sea más poderoso, sus cuerpos más densos y el mundo mismo se doblegue a la voluntad del cultivador del elemento correspondiente, aunque sea momentáneamente. Aquí, en las tierras boscosas y ventosas de la Quesore, sintió que la tierra misma la alimentaba, como si la tierra misma le hablara. Ella también, ayudada por la guía de la tierra, sintió los movimientos sutiles de las energías de la formación. Mientras tanto, en la plaza del mercado, Hassen miró fijamente al mayor de la nube amarilla. Una extraña niebla comenzó a surgir a su alrededor. Oh. Hoy será el día en que derrote al famoso Elder Hassen. Dijo el anciano de la nube amarilla. En ese momento, las energías del purgatorio del rayo divino comenzaron a acumularse y oscuras nubes de tormenta emergieron en lo alto. Lo que era una mañana soleada se transformó en una mañana oscura y tormentosa. Ya que has hecho el honor de venir hasta el final, no te dejaremos ir. Hassen se rió. Palabras valientes para alguien que es más débil que yo. La formación entró en acción, mientras los relámpagos se acumulaban sobre sus cabezas. Relámpagos estallaron entre las nubes de tormenta, como si estuvieran ganando fuerza. Tanto Hassen como Agnia se miraron y rápidamente comieron sus pastillas resistentes a los rayos. La niebla no era tan espesa. Solo una suave capa blanca, cuando empezó a llover. El anciano de la nube amarilla no sabía qué pastilla comieron, pero se adelantó, su arma, un sable, chispeaban llamas. Morir. Hassen se encogió de hombros mientras su propia aguja ardía con fuego. Vapor emergió de las puntas de su aguja encantada, mientras las gotas de lluvia salpicaban el acero caliente. Dado que la secta nube amarilla se atreve a desafiarnos, sería de mala educación por nuestra parte negarnos. Ven, muéstrame el peso detrás de tus artes del fuego.
El sable se encontró con la aguja en destellos de luz y fuego, aunque a los mortales que observaban desde los huecos de sus ventanas les resultaría difícil ver algo más que los rayos de llamas en la niebla y el vapor de sus ardientes espadas. Los dos jóvenes maestros entraron en batalla, mientras que Agnia fue rápidamente atacada por algunos de los otros discípulos de la secta Nube Amarilla y Espada Sangrienta. La tormenta se cernía sobre nosotros, cargando sus energías. Los sentidos de Tundra continuaron escaneando los alrededores, mientras buscaba al maestro de formación. No deberían estar demasiado lejos, ya que el maestro de la formación debe estar presente para controlar los objetivos de la formación. Buscó en la ciudad, los mercados y luego vio a una mujer que probablemente era la maestra de formación. Se concentró y, una vez que lo confirmó, se movió rápidamente. La culpable era una mujer vestida con un sencillo traje civil gris, pero la energía de su cuerpo era inconfundible. Tundra aterrizó justo frente a ella y, sin lugar a dudas, su mano estaba sobre su hombro. Sus dedos apuñalaron sus meridianos, cada puñalada con sus dedos insertó un rayo de energía paralizante que incapacitó temporalmente ese meridiano. Era fácil para un maestro como él sellar los meridianos y, al hacerlo, se quedó paralizada. ¿Cómo? La mujer no lo podía creer. Estaba tan concentrada en la batalla que ni siquiera sintió a Tundra llegar frente a ella. Tundra, con una máscara que le cubría el rostro, respondió. No necesitas saber nada. Con sus meridianos sellados, la formación estaría fuera de control y atacaría al azar. Tundra contactó inmediatamente a Celestia. ¿Algún otro movimiento? Parece que hay algunos otros cómplices de Bloodblade y la secta Nube Amarilla, pero todos son del segundo o tercer reino. Yo me ocuparé de ellos. Excelente. Tengo el maestro de formación, pero no puedo desactivar la formación. Tundra estaba familiarizada con la formación, pero romper formaciones requería elementos que él no tenía. Las formaciones, una vez creadas, generalmente eran independientes de sus creadores, aunque sus creadores generalmente las configuraban de manera que existiera algún tipo de control o derivación. Este mecanismo suele ser exclusivo de cada maestro de formación. La formación sobre ellos comenzó a atacar al azar, para sorpresa del anciano de la secta Nube Amarilla. El sable del anciano de la Nube Amarilla se encontró con la aguja del anciano Hassen en un choque explosivo de elementos de fuego y, por un momento, lucharon por igual. Pero eso fue solo porque el Elder Hassen no estaba funcionando con toda su fuerza. Se contuvo, solo para observar la situación. No muy lejos, la discípula central Agnia se enfrentó a otros 3 discípulos de la secta Nube Amarilla y Espada Sangrienta que emergieron de sus áreas ocultas. Todos eran el tercer reino máximo, pero contra Agnia, que estaba en el medio del cuarto reino, todo lo que podían hacer era mantenerla ocupada. Mientras tanto, los 2 jóvenes maestros de la secta Costa Negra y Hoja Ámbar lucharon, ambos en el tercer reino, antes de que un rayo aleatorio los destrozara. ¿Qué está haciendo esa mujer? El anciano de la Nube Amarilla se quejó mientras intercambiaba golpes con Hassen. ¿Por qué tardan tanto? Presta atención, anciano. La aguja caliente de Hassen falló por poco en la cabeza del anciano de la Nube Amarilla. La lluvia caía a cántaros. ¿Esperabas que sucediera algo más allá de esta formación incontrolable? El anciano de la Nube Amarilla no dijo una palabra mientras contraatacaba. Los 2 ancianos intercambiaron más golpes mientras sus armas en llamas brillaban en medio del vapor y la niebla. Los cielos oscuros retumbaron, mientras las energías de las formaciones se concentraban en los cielos de arriba. Se pudieron ver relámpagos y destellos de luz, mientras todos los mortales huían lo más lejos que podían. Tundra sintió la energía acumulada. Entonces, una enorme explosión de relámpagos se estrelló contra el suelo. El rayo, descontrolado, se estrelló contra el centro del mercado mortal. Agnia retrocedió, pero el relámpago estaba demasiado cerca. Sin embargo, a pesar de estar muy lejos, el rayo mismo cruzó el cielo y golpeó a Agnia. El maestro de formación debe haber apuntado previamente la firma energética de Agnia. Tu discípulo está acabado. El anciano de la Nube Amarilla se burló de Hassen. Hassen no reaccionó, en cambio, su aguja fue a matar. No alcanzó la cabeza del anciano, quien la esquivó torpemente, pero en cambio logró cortarle uno de los brazos. Gritó el anciano de la Nube Amarilla. Para un anciano del quinto reino, regenerar brazos no era imposible, pero consumiría muchos recursos. ¿Te atreves? Hassen se rió. Por supuesto que nos atrevemos.
¿Amenazas con matarnos? Simplemente te estamos devolviendo el favor. ¿Si me matas? Por eso no lo haré. Hasen se rió mientras su aura del quinto reino medio se extendía hacia afuera. Hasen aterrizó justo enfrente del heredero de Amberblade y, de un solo golpe, le cortó las manos al joven. El hombre gritó de dolor. ¡Ah! Sálvame, anciano. Pero Hasen sabía que el mayor no lo haría. Él mismo estaba sufriendo. La secta nube amarilla recordará esto. Dijo el anciano. Lo sé. Queremos que lo recuerden. De hecho, Hasen apareció justo al lado del anciano y lo atravesó con una aguja. Aquí, la toxina de la eternidad silenciosa. Los ojos del anciano se abrieron con horror. Que no. En el mundo del cultivo, nada era realmente incurable. Para todo lo demás, a menudo es una cuestión de métodos y recursos. Tundra incluso escuchó sobre prácticas ocultas de una secta de bestias que creaba cultivadores, mediante el trasplante de núcleos de bestias en humanos mortales. No quería hacer esto. Hasen sonrió, pero el maestro de secta cree que esos complots encubiertos deberían contrarrestarse con nuestros propios complots encubiertos. Los ojos del anciano se abrieron cuando el veneno se extendió rápidamente por su cuerpo. Perdería su capacidad de cultivar durante los próximos 5 años, y pasarían unos 100 años antes de que el veneno comenzara a desvanecerse. Hubiera preferido matarte. Hasen se rió. Pero claro, a veces dejarte con vida es un mensaje nuestro. El mayor se atragantó. Tú pagarás por esto. Hasen respondió. Por otro lado, creo que la secta nube amarilla y espada sangrienta se han convertido durante mucho tiempo en enemigos mortales de nuestra nieve verde. Nuestra sangre ya es mala. En ese momento, la niebla, el polvo y las energías residuales de la enorme explosión de energía de la formación se desvanecieron, para revelar a Agnia herida. La repentina explosión del rayo fue intensa, pero afortunadamente, los poderes de la píldora anularon la mayor parte del daño. Estaba sangrando, carbonizada, pero no muerta. Naturalmente, Hasen estaba contento. Él rió. Oh, parece que ni siquiera pudiste matar a nuestro discípulo con esa explosión. ¿Cómo? Imposible. Esa explosión de formación debería ser lo suficientemente fuerte para... En ese momento, Tundra emergió con su rehén. El experto en formación fue retenido por uno de los artefactos de Tundra. Tundra, todavía con una máscara, habló crípticamente. Dile a la secta Bloodblade que tenemos su maestro de formación. Si su patriarca quiere recuperarla, recuerde pagar un precio adecuado. El mayor se puso feo. Libérenla. Tundra no sabía de dónde sacó coraje el anciano. El aura de Hasen estalló y gritó en respuesta. ¿Por qué? Nos hemos atrevido a ayudar a la familia Blacksore a tomar esta ciudad, ¿crees que lo hacemos sin la determinación de llevarlo a cabo? El anciano frunció el ceño ante la respuesta de Hasen, pero un anciano del quinto reino no fue asesinado tan fácilmente. Incluso el muñón de su brazo amputado y sangrante comenzó a sanar. Tundra sonrió y sugirió. Tal vez el anciano como rehén suena como una buena idea. Fue un engaño. La secta Nieve Verde no tenía una prisión lo suficientemente fuerte como para contener un quinto reino. Su prisión más fuerte, la celda de almacenamiento Verdant, solo podía albergar a una persona y solo podía albergar a un individuo en el cuarto reino. Fue por esa razón que Tundra decidió que el maestro de formación era un buen rehén. Al menos, obtendrían algunas recompensas decentes por ello. Hasen sonrió. Oh. Eso suena tentador. El anciano se dio cuenta de que las probabilidades no parecían buenas. No con Hasen todavía ileso, mientras su lado sufría pérdidas. En ese momento, algunos de sus agentes más fueron sacados de su escondite y Celestia emergió, también con una máscara. He eliminado a algunos de sus tipos más. Aunque tuve que matar a algunos de ellos. El mundo del cultivo es un mundo de sangre y matanza. El poder es la única ley real. Muy pocos llegaron a los reinos superiores sin matar a nadie, y menos aún, sin matar bestias espirituales. Incluso si uno no tiene ganas de matar, hay otros que sí lo harían. El rostro del anciano de la nube amarilla se puso feo. Tú. Hasen sonrió. ¿Yo qué? Toma a tus hombres y lárgate. Hasen luego se volvió hacia el joven maestro de la familia Amberblade, que parecía un poco maltratado. Y a usted, joven maestro, le sugiero que regrese a casa, cuide sus heridas y aprenda a comportarse bajo un nuevo liderazgo. El joven maestro se tomó el brazo sangrante y frunció el ceño.
Estás intimidando a los débiles. A Tundra eso le pareció gracioso. Simplemente intentaban hacer lo mismo. Sin embargo, al mismo tiempo, el joven maestro parecía estar hecho de una materia más dura. De alguna manera se preguntó qué tipo de educación tuvo el joven Kirus Amberblade. Hassen, el anciano bien practicado, simplemente sonrió. ¿Y qué si lo somos? Vuelve a casa, a menos que quieras perder la vida hoy. Él hizo. La familia Amberblade todavía controlaba muchos de los negocios y recursos en la Kesore Barrens, y no les interesaba destruir a la familia Amberblade. No todavía, de todos modos. Las luchas por el poder rara vez son incruentas, pero siempre son un medio para ejercer control y hacer cumplir el propio gobierno. La tundra los aplastaría lentamente y los debilitaría con el tiempo. Llevaré al rehén de regreso a la secta Nieve Verde. Hassen respondió. No sería un problema para un anciano del quinto reino restringir a un maestro de formación del cuarto reino, especialmente uno que ya está pacificado con las cadenas restrictivas de tundra. Agnia, Celestia y Tundra estaban ahora en la sucursal de la secta Nieve Verde. Realmente era un lugar vacío, y Tundra sintió que el lugar necesitaba más mobiliario, si iba a ser una sucursal de Verdant Snow. Ah, es un honor para nosotros que el propio maestro de secta nos haya honrado con su presencia. El anciano de la familia Blacksore estaba flanqueado por el joven maestro, Karen, y dos hijas más jóvenes y hermosas, vestidas con túnicas sorprendentemente reveladoras. El patriarca solo estaba en el cuarto reino, por lo que en presencia de Tundra, era tan manso como un cordero. Karen también tenía la cabeza en el suelo. Vinieron con regalos. Sobornos, esencialmente. Tundra escuchó cosas malas sobre estos dos hombres. Eran gente lasciva y codiciosa, pero lamentablemente los cielos no discriminaron a los terribles y les dieron un talento de cultivo decente. El pico del cuarto reino significaba que el patriarca de Costa Negra era, en el papel, igual al patriarca Misburn. Al menos antes de su avance. Estamos agradecidos por la ayuda y generosidad del maestro de secta. Realmente no había que andarse con rodeos. Era apropiado mostrarles quién es el más fuerte. Ahora que eso está arreglado, patriarca Costa Negra, espero que sepas qué hacer. El patriarca asintió. Ciertamente, ciertamente. Nos aseguraremos de que el suministro de lagartos de corteza seca llegue a la secta Nieve Verde a tiempo y en una cantidad adecuada. Por ahora, trabajaría con ellos, pero en su mente, Tundra quería usurpar su posición y construir la sucursal de tal manera que fuera una potencia en la ciudad de la Kesore, y relegar a las dos familias en guerra a funciones menores. Entonces, podría romper la alianza con estas personas. Por ahora, los seguirá siguiendo. ¿Hay algo más? El patriarca intentó hablar de lo grandioso que es y trató de lustrar su zapato. Tundra había visto a este tipo muchas veces y la reacción de su instinto fue la misma. Asco visceral. Fue simplemente desafortunado que la otra parte no estuviera dispuesta a una alianza y las sectas en competencia no pudieran ser amigas. Así es la política y Tundra se limitó a asentir. Solo aliados de la conveniencia. Fue un placer que usted y su familia vinieran a visitarnos, patriarca Costa Negra, pero como puede ver, tuvimos un día difícil preparándonos para su emboscada. Nos vendría bien descansar un poco, si no hay nada más. El patriarca entendió el mensaje. Ciertamente. Los visitantes regresaron a la casa de la familia Blacksore, no sin antes recibir un infieme. El maestro de secta ni siquiera nos miró. Las dos hijas del patriarca Blacksore respondieron después de la reunión. Sus vestidos eran excepcionalmente reveladores, mucho más de lo que normalmente usarían. El patriarca maldijo. Escuché historias de cómo se sabe que el maestro de secta de Verdant Snow toma muchas esposas y pensé que estaba buscando mujeres hermosas para agregar a su harén de esposas. Pero si no los miró a ustedes dos, entonces tal vez sus gustos sean más esotéricos. En ese caso, tendríamos que apuntar a los niños. Karen, deja los asuntos en la Kesore a tu padre. Quiero que lleves a tus hermanas y vayas a Verdant Leaftown y conozcas a los hijos del maestro de secta. Necesitamos convertir esta alianza en algo inquebrantable, antes de que el maestro de secta se deshaga de nosotros. ¿Por qué se desharían de nosotros? Preguntó Karen, sin darse cuenta de los pensamientos de su padre. Parece que nos necesitan. El patriarca Blacksore respondió. Ve ahora. ¿No puedo simplemente seducir a la discípula Agnia? Es una dama bastante hermosa y estaría más que feliz de tomarla como esposa. Ofreció Karen.
Un discípulo es un discípulo. La familia es familia. El patriarca respondió. Si no lo entiendes, piénsalo en el camino a Verdant Leaftown. Caden tragó saliva. Sí, padre. El padre se volvió hacia las dos hijas. Chicas, por el bien de nuestra familia, necesito que encuentren un miembro adecuado de la familia Fox y se conviertan en sus esposas. Las dos hijas hicieron una reverencia, a pesar de sus propias reservas, y respondieron. Como órdenes, padre. Fin del capítulo 10.